Lucas 4, versículo 18 y 19. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por esta noche. Ha sido, Señor, algo espectacular. Las alabanzas, Señor, han tocado nuestro corazón. El testimonio, Señor, ha despejado nuestra visión con respecto al papel que tú veniste a hacer a la tierra. Tú, Señor, has venido a salvar, a rescatar y a restaurar, Señor, a aquellos que están heridos y oprimidos. Muchas gracias. Y yo te doy gracias en esta noche por tu presencia en esta reunión, porque tú lo has prometido. Tú has dicho que donde dos o más se congreguen en tu nombre, ahí estás tú. Y te agradecemos tu presencia. Muchas gracias. Sigue, Señor, tocando la vida y los corazones de mis hermanos. Amén y amén. Quiero compartir así rápidamente bajo el tema: Jesús restaurará el corazón quebrantado. Cuando estaba preparando este mensaje, estaba considerando la condición de nuestra nación. Y realmente lo que nuestro país necesita es el toque del Señor. Y para ello la iglesia tiene que también estar activa. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes. El Señor quiere cambiar las condiciones del Salvador. El Señor quiere cambiar las condiciones de esta ciudad que ha sido estigmatizada como una de las ciudades más violentas de este país. Y de eso la iglesia está consciente. La iglesia misma ha sido víctima. Pero la iglesia también tiene mucho que ver en estos acontecimientos. ¿Y por qué tiene que ver la iglesia? Porque la iglesia es responsable de llevar la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Las estadísticas señalan que en este país hay una población del 45 y casi el 50% de personas cristianas evangélicas. Y eso es plausible, eso es agradable. Pero lo desagradable, porque también tiene su pero, lo desagradable es que siendo el 50% casi de la población cristiana evangélica, tenemos una tasa altísima de violencia, de corrupción, de hambre, de muerte, de destrucción en esta nación. ¿Dónde está la iglesia? Cuando nació la iglesia primitiva, inició primero con esos 3 años que estuvo el Señor Jesús caminando con aquellos 12, posiblemente jóvenes, y no tan jóvenes, pero eran algo jóvenes. Y esos son los que 3 años y medio caminaron con el Señor. Lo acompañaron casi hasta su crucifixión. Porque digo casi porque los hombres salieron corriendo y solo Juan se quedó ahí con la madre de Jesús, acompañándole al resto. Algunos lo negaron y otros se fueron huyendo del peligro. Y Pedro, que dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida, a ti no te van a tocar, yo no lo voy a permitir. Y el Señor le dijo: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Y antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y ustedes conocen la historia. Y vea qué interesante, cuando el Señor lo crucifican, el Señor va a la tumba y resucita a los 3 días. Cuando resucita, las primeras que llegaron, los primeros o primeras que llegaron, fueron las mujeres. A los hombres se les tuvo que aparecer a Jesús
en ese lapso de 50 días, 40 días caminó con ellos y en esos 40 días continuó instruyéndolos. Y la instrucción más importante que recibieron aquellos hombres cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, que habían unas 500 personas, entre hombres y mujeres, recibieron la instrucción del Señor que les dijo: no os mováis de Jerusalén hasta que hayas recibido la promesa del Padre de la cual yo les hablé. Aquel grupo fue obediente, el Señor ascendió a los 40 días y se quedaron estos en un aposento alto, y en aquel aposento alto se acomodaron, estaban unánimes juntos esas 500 personas. Pero poco a poco transcurría el tiempo y quizás algunos ansiosos esperaban que el primer día recibieran la promesa, el segundo, el tercero, y se fueron yendo. Al final solo quedaron el 25%, o sea, los famosos 120 son los que quedaron esperando y recibieron la promesa del Padre, que fue un acontecimiento, fue tremendo, porque dice que hubo un estruendo tremendo en aquel lugar, y era una ciudad muy importante, y la gente oyó lo que aconteció y vinieron todos a ver qué había pasado. Y estando en el lugar, la gente que no conocía de lo que acontecía, les extrañó oír en su idioma, porque habían como 14 nacionalidades expectantes y viendo y admirados lo que estaban observando. Y algunos oyeron que aquellos galileos, que no era gente muy instruida, muy culta, eran bilingües o trilingües, porque estaban hablando el idioma de estas personas de otra nacionalidad, y esto les sorprendió. Y no estaban hablando por hablar, estaban en su mensaje, era hacia aquellas personas, y posiblemente estaban hablándole de su condición de pecadores, porque fueron tocados. Pero apareció un grupito por ahí de aquellos escépticos y dijeron, no, dijo, estos están borrachos. Y Pedro se levantó, reprendió y dijo, estos no están borrachos, son las 9 de la mañana y en esta ciudad y en esta cultura no se permite eso. Y fue la oportunidad que tuvo Pedro para explicarles ese cumplimiento de la promesa del Padre en esa ocasión. Y vean qué lindo, aquellos hombres asumieron valientemente y con mucho poder, con mucha autoridad, el mensaje. ¿Y dónde surgió ese poder? Surgió del bautismo del Espíritu Santo. Surgió de la toma de sus vidas de aquel poder del Espíritu. Y ahí fue cuando comenzaron a hablar en otras lenguas y recibieron el poder y la autoridad para compartir la palabra. Y Pedro se levanta y comienza a testificar y comienza a predicar. Y había de aquella cantidad presente 3,000 hombres, sin contar niños y mujeres, 3,000 hombres que aceptaron a Cristo. Ok, esto es muy interesante. Les traigo a colación esta experiencia de la iglesia primitiva, porque eso es lo que le está faltando a la iglesia en estos días, en estos tiempos tan difíciles. Dios está esperando que nosotros abramos nuestro corazón. Dios está esperando que nuestra mente sea saturada de la palabra, que nosotros dediquemos tiempo para orar, que nosotros dediquemos tiempo a la lectura de la palabra, que nosotros consagremos nuestra familia a Él, que valientemente dirijamos nuestra familia a la libertad, a la verdadera libertad, porque dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No estoy predicando todavía, porque les decía, el tema que voy a compartir es Jesús restaura el corazón quebrantado. Todos tenemos sueños y metas. Lo más importante es que todos estos sueños y metas estén en las manos y la voluntad de Dios. No basta tener anhelos, es necesario caminar para lograr estas metas. Algunos han comenzado una carrera y fue un sueño.
y fue una meta, pero se quedaron en el camino. Y Dios no quiere que nosotros los cristianos seamos timoratos, seamos mediocres, sino que cumplamos los objetivos, porque muchas de estas metas posiblemente el Señor te las ha puesto en tu corazón. Nosotros, para ser efectivos, para ser eficientes en llevar la palabra del Señor, tenemos que cumplir esas metas que Dios ha puesto en tu vida, para tu vida y tu familia. Ahora, para lograr los sueños y metas es fundamental caminar con un corazón sano. Porque cuando uno tiene un corazón sano, le es más fácil pensar, le es más fácil movilizarse, le es más fácil comunicarse. Pero a veces la vida nos encontramos con momentos que traen profundo dolor y crisis, dejando el alma devastada. Y es aquí cuando nuestro Señor Jesús viene con su mano sanadora y restaura el corazón quebrantado y sana sus heridas. Podía preguntar si hay alguien aquí que nunca ha tenido una dificultad, si nunca ha atravesado por un problema. Yo creo que nadie se va a parar, porque todos hemos pasado en cualquier momento y en cualquier situación de nuestra edad. Los niños pasan sus problemas, pasan situaciones difíciles. Los jóvenes lo mismo. En su etapa de desarrollo, los adolescentes que no saben si son niños o son hombres, tienen problemas. Ya no se diga los jóvenes. Y hoy los jóvenes, en las condiciones que está este mundo, tienen situaciones difíciles. La relación entre padres e hijos son complejas. Ahora, Mateo 11:28 nos da una tremenda oportunidad cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es interesante que nosotros conocemos las promesas, conocemos la Biblia, pero no la aplicamos a nuestra vida. Porque cuando vienen los problemas, realmente tal vez repetimos algunas frases, algunos versículos, pero nuestra actitud no cambia. Nuestra dependencia de Dios no es una dependencia de Dios. Le oramos al Señor como quien dice, por si tal vez. Y yo creo que al Señor tiene que buscársele con la más profunda sinceridad, creyendo, confiando que realmente lo que está pidiendo va a suceder. Si está dentro de sus proyectos, si está dentro de su plan, Dios va a responder a esa necesidad. Ahora, es importante definir el término herido. Cuando estaba la hermana contando su testimonio, yo estaba haciendo relación con respecto al mensaje, y se ajusta mucho a lo que voy a compartir. En el Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Herida, traducido del hebreo naka, que también significa golpeado, arruinado, destruido, vencido, saqueado. Repito, herido, traducido del hebreo naka, que también significa golpeado, arruinado, destruido, vencido, saqueado. Estas traducciones son muy importantes porque nos dicen el proceso por el cual ha pasado un corazón para quedar herido. Por ejemplo, golpeado. Hay palabras que son como golpes de espada. Proverbios 12:18. Hay palabras que son como golpe de espada. Y qué interesante, ayer compartí en el testimonio el hermano Víctor y decía que las palabras ásperas, las palabras fuertes, las palabras golpeantes, las palabras groseras, nos las reservamos para cuando regresamos a casa. Porque dice, nadie se atrevería a gritar en la oficina donde es su trabajo y donde depende él y su familia, porque si grita lo echan, ¿sí? ¿Verdad que ninguno de los que estamos aquí que somos empleados o que son empleados
han llegado y le han faltado el respeto al jefe, al gerente, al presidente, gritándole en su cara, insultándolo. De ninguna manera somos una mansa paloma cuando nos llama el presidente o el gerente a su oficina y hasta entramos con temor. Pero Dios guarde, cuando llegamos a la casa, mire, si el pobre perrito sale corriendo, no lo espera. Y los niños, la mamá les dice, mire hijo, aparte, váyase al patio, vayan a jugar, porque ahí viene su papi. No le dice, ahí viene el ogro, ahí viene su papi. Y qué tremendo, porque y yo creo que muchas de las situaciones que se dan en el hogar por la actitud de nosotros, papá y algunas veces mamá también, afecta tremendamente la vida de los niños y causamos con esos golpes, con esas palabras fuertes, heridas. Y algunas de estas heridas no tienen carácter reversible. Reversible en el sentido que los mandan al psiquiatra, los mandan al psicólogo y no los sana. El único que tiene remedio, el único que tiene la venda, el bálsamo de Galaad para las heridas que les causamos nosotros a nuestros hijos, es Jesucristo. Jesucristo si nos sana de cualquier atropello, de cualquier golpe, de cualquier ofensa que se nos haya hecho. Ahora, si siendo cristianos nosotros no superamos esto, definitivamente estamos en problemas graves, porque Jesús te ha mandado a perdonar. Allí en el Padre Nuestro te dice que si no perdonas al que te ofende, pues tampoco el Padre te va a perdonar. O sea que nosotros estamos obligados por nuestra fe y porque a quien nosotros imitemos es a Cristo Jesús, estamos obligados por nuestra propia salud espiritual a perdonar las más graves ofensas que hemos recibido. Yo creo, y vea qué interesante, yo veo que no hay un hombre que haya sufrido tanto, que haya sido humillado como Cristo Jesús, traspasado por lanza, con corona de espinas, escupido, la muerte más cruel. Sin embargo, nuestro amado Redentor y Salvador Cristo Jesús, en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros, conociendo la palabra, asumimos actitudes demoníacas, diabólicas y no cristianas y no de imitación a nuestro Señor Jesús. Porque nosotros debemos de ser imitadores de nuestro capitán, de nuestro líder, de Jesús. Si usted le grita a su esposa, mire, arrepiéntase, humíllese, perdone a su esposo y perdone a su esposa si es que tuvo respuesta por esos atropellos que hay, y pidan perdón a sus hijos, porque necesitan esa reconciliación como familia. Necesitan sanar las heridas si quieren ser verdaderamente libres. Arruinado y destruido. Podemos pensar en un gran fracaso financiero o familiar. Vencido o saqueado. Podemos pensar en una batalla espiritual donde la persona renunció, abandonó, se dio por vencida y el enemigo saqueó y robó sus hijos, matrimonio, liderazgo, ministerio. ¿Satanás a qué vino? Vino a hurtar, a matar y destruir. Si usted le cede espacio a Satanás, definitivamente usted va a ser destruido por él. Nosotros tenemos, como le dijo el Señor a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesta, pero, y esa es una de las excusas que nosotros los cristianos tenemos. Nos olvidamos de la instrucción del Señor, nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero cuando usted cae en tentación, dice, es que la carne es débil. ¿Pero por qué cae en tentación? Porque usted no oró, porque usted no veló, porque usted no mantuvo esa comunión con el Señor. Nosotros necesitamos tener una vida de comunión si queremos ser verdaderamente exitosos. Ahora, nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a afrontar las situaciones de la vida. La vida no es fácil y a su hijo tiene que enseñarle que la vida no es sencilla y que tiene que todos esos
barreras que se le impongan, tiene que vencer en el nombre del Señor Jesucristo, no en sus fuerzas, no con la influencia que tiene papá, mamá, con la autoridad que tenga papá y mamá, sino con la autoridad de Cristo Jesús. Necesitamos que nuestros hijos realmente dependan totalmente de Dios. Pero somos nosotros los padres los que vamos a hacerlos fuertes y ayudarles a que puedan ellos a buscar a Cristo para que sane sus quebrantos y sane sus heridas. Consecuencias de un corazón quebrantado. Consecuencias de un corazón quebrantado. Salmo 102, versículos 4 y 5 dice: mi corazón está herido y seco como hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Yo no sé si solo yo he pasado por situaciones difíciles. Desde mi juventud tuve que superar muchas situaciones críticas. Pero estas situaciones me ayudaron a ser fuerte. Pero algunas de ellas me doblegaron. Y cuando yo ya no pude caminar, cuando yo ya no pude superarlos, apareció el Señor. Siempre creí que era autosuficiente, siempre creí que tenía habilidades, siempre creí que podía con mi influencia alcanzar todo lo que yo quería. En parte se logró, pero al final se perdió. Porque cuando usted no está en Cristo puede hacer todo esfuerzo y todo lo que gana lo pierde. Pero cuando usted está en el Señor, todo lo que gana el Señor se encarga de cuidarlo y de multiplicarlo. Y aun cuando el Señor permita que usted pierda sus bienes, como ocurrió con Job. Dice que Job perdió en un día a sus hijos, su hacienda, sus amigos, su esposa. Perdió a su esposa, sí. Porque al final de cuentas lo habían abandonado todos. Y se supone que la esposa lo abandonó cuando le dije: maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job fue fiel, creyó, confió y luchó contra toda la adversidad. ¿Y qué ocurrió al final con Job? Le multiplicó el Señor en bendición lo que había perdido. Pero hay que aprender a confiar en el Señor. Qué terrible la tragedia de Job, que en un solo día también se le llenó el cuerpo de llagas. Era para que uno renegara, para que uno abandonara su fe y para decir que no hay Dios. Sin embargo, él superó toda la prueba y Dios le bendijo tremendamente a él. Sequedad significa que el corazón no fluye en ríos de agua viva. La sequedad significa que en el corazón no fluyen ríos de agua viva. Esto representa que no hay el fluir del Espíritu Santo. El término seco es traducido del hebreo yabesh. Además se traduce estar avergonzado, desilusionado, marchito. La vergüenza generalmente produce en la persona aislamiento, bajo autoestima. Se considera indigno de las bendiciones y presencia de Dios. ¿Relaciono el testimonio? Ahí está descrito el testimonio que hemos escuchado. La condición de nuestra amada hermana era difícil, era crítico. Sin embargo, Dios nunca le dejó. Aquellos que se sienten derrotados, destruidos, abandonados, quiero decirles que Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que tú has estado de espalda a Dios. Porque aquellos que dicen: yo encontré a Dios en tal momento, en tal lugar, mentira. Usted no ha encontrado a Dios, porque Dios nunca estuvo perdido. Cristo nunca ha estado perdido. El perdido ha sido usted y yo. Y que el Señor en su misericordia, a pesar de las condiciones
críticas de pecado en que vivíamos, ahí llegó el Señor y ahí te dio vuelta para que contemplara su rostro y ahí cambió radicalmente tu vida. Y qué lindo cuando en esos momentos críticos de angustia y de ansiedad se te aparece el Señor y te da la más hermosa respuesta. Ahora, consecuencia de un corazón quebrantado, el cuerpo físico desfallece, la persona pierde el apetito, aparecen las enfermedades, sus sentimientos sufren, su alma está afligida y herida. La palabra afligido y necesitado, Salmo 109, 22, dice: porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. La palabra afligido aquí también se traduce como deprimido. Entonces las heridas del corazón, no sanadas por el perdón y por el perdón de Dios, generan un corazón depresivo. Cuando usted acumula en su corazón resentimiento, odio, que lo hace gradualmente llevar a la amargura, ahí usted va dando pasos de derrota. Y va de derrota en derrota. Porque el corazón amargado, el corazón que no tiene actitud o opción de perdón, comienza con una serie de enfermedades. Entre ellos, la artritis. La artritis es producto del resentimiento, de la amargura y la falta de perdón. Esos problemas respiratorios que nos atacan muchas veces es cuando nosotros estamos oprimidos, angustiados, deprimidos por las situaciones de falta de perdón. Y vea qué tremendo que usted no quiere perdonar a una persona que supuestamente lo ofendió hace tiempo, y la falta de perdón es como que usted tenga un vaso de veneno concentrado para matar a su enemigo, pero se lo toma usted. Y usted espera que su enemigo se muera. Eso es la falta de perdón. Usted se está matando a usted mismo porque ahí aparecen las enfermedades psicosomáticas. Entonces necesitamos urgentemente perdonar a aquellos que nos han ofendido. La palabra afligido también se traduce como deprimido. Y la aflicción puede llegar en cualquier momento. ¿Qué le aflige a usted? Y la aflicción puede llegar a los miembros de la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo, porque el Señor no te dijo que estabas libre de problemas. Él nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Mas, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo aprendemos nosotros a tener confianza? ¿Dónde está ese arte de tener confianza en el Señor? ¿Dónde surge? Simple y sencillamente surge en sus rodillas. No crea que va a salir así de la nada como producto de la espontaneidad. No, amado hermano, usted necesita leer la Biblia, usted necesita orar permanentemente para que su fe se desarrolle. Ahora, el término necesitado es traducido del hebreo evión, que traduce además indigente, mendigo. Se refiere en primer lugar a una persona que está materialmente pobre. Puede ser que usted haya perdido una heredad. Un corazón quebrantado, lastimado, es una atmósfera propicia para escasez aún económica. Hay personas que cuando han perdido algo les cuesta superar y agarran llave. Así se dice allá afuera de la iglesia: agarran llave. Y esto las empobrece más, porque perdieron una herencia, y en aquel dolor, en aquella angustia, se fueron sumiendo y fueron perdiendo todo lo que tenían. Al final termina como indigentes. El otro aspecto muy importante en la vida del cristiano
es el perdón. Voy a terminar aquí rápidamente porque quiero yo que los hermanos toquen una alabanza antes que nos vayamos. Dice, David desarrolló un corazón perdonador. David desarrolló un corazón perdonador. David no se llenó de resentimiento cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Es más, no quería que nadie muriera en aquella batalla. En 2 Samuel 18:5 y en 2 Samuel 18:33, ustedes lo leen. Ahí Absalón está tratando de robar el trono del rey David y prácticamente había hecho que el rey huyera de Jerusalén. Y allá en Jerusalén había dejado solo a las concubinas, 900 concubinas, pero es que dejó, y él huyó de su hijo. Sin embargo, ahí en el capítulo 18 habla cuando envía a Joab y a otros 2 generales en diferentes puntos para que puedan atacar y vencer a Absalón. Y definitivamente Absalón en esas batallas termina, era de cabellera larga, prendido en una encima, y no pudo escapar. Y Joab recibió el informe de un soldado y le dio órdenes que fuera a matar a Absalón y dijo, yo no lo hago. Yo oí cuando te dio órdenes el rey de que no lo hicieras. Y yo voy a respetar la orden del rey. Entonces lo rechazó y él fue y él envió otro soldado y mataron a Absalón. Con todo, cuando le avisan al rey, fue un dolor profundo. Podía haberse alegrado. Yo estaba recordando aquí en El Salvador cuando el general Martínez, uno de sus hijos, se sublevó, lo fusiló. Sin embargo, aquí el rey perdonó a Absalón. Qué interesante. Y yo estaba recordando cómo es la misericordia de Dios, porque así es Dios con nosotros. Hay un caso dramático en la Biblia, el hijo de Ezequías, un hombre bueno, un rey bueno. Su hijo fue malvado, tan malvado que este rey sacrificó a los demonios a sus hijos, pasó a sus hijos por fuego, pasó a la población, a muchos de ellos por fuego, sacrificándolo al demonio. Incluso puso ídolos en el templo, mató al profeta Isaías serruchado. Era un rey perverso, un rey malvado. Y los asirios lo capturaron y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Y estando cautivo, ese perverso, ese rey malvado, dijo, me arrepiento de lo que hice. Y lo hizo con sinceridad porque Dios conoce. Y entonces Dios, viendo la actitud de arrepentimiento, no de remordimiento, de arrepentimiento, lo perdonó. Usted no lo hubiera perdonado, yo no lo hubiera perdonado. Sin embargo, no solo lo perdonó, sino que lo restauró en el reino. Ese es el Dios que nosotros seguimos, servimos. Misericordioso, porque aún nosotros, ¿cuántos en este día no le hemos fallado? Aún con esas heridas que Dios te sanó, le has sido infiel y Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Póngase de pie.